Hola a todos, entonces vamos a demostrar el teorema que les había dicho la vez pasada. El teorema dice que si ustedes tienen un subconjunto compacto de un espacio métrico, vamos a ver ahorita por qué le estoy poniendo espacio métrico, y Hausdorff, entonces el espacio m gato de c de k con la norma infinita, recuerden que c de k son unas funciones continuas con valores complejos definidas en k. Y esta es la topología de la estrella, o sea, la topología débil definida por las funcionales, ¿no? Por el espacio dual de las funciones continuas. Bueno, entonces hay que demostrar que este es homeomorfo al, al, al conjunto K. ¿Sí? Entonces lo que nos está diciendo es que el M gato en este caso pues es como el K. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, vamos a ver la demostración. Y la vez pasada habíamos demostrado que cualquier ideal máximo es de la forma el kernel del phi x. ¿Y quién es el phi x? Acuérdense, phi x es la función, el carácter era una función lineal multiplicativa no cero que va de c de k en x dada por la evaluación. Cualquier función lo mandan a la evaluación, ¿no? Y entonces vamos a usar esas cosas para probar esto de acá. Bueno, entonces vamos a ver la demostración. Entonces, a ver, demostración. Entonces, pues vamos a construir un homeomorfismo, sea phi mayúscula de ¿dónde vamos a ir? Va a ir de x de go de k en m gato de c de k. Aquí no lo voy a poner con la norma infinito. Ya sabemos que el c de k en este caso lo estamos trabajando con la norma infinito, ¿sí? Entonces tomen dada por de la siguiente manera. Dada por phi de x lo voy a mandar a la funcional, al carácter phi sub x. ¿Está bien? Recuerden, donde phi sub x va de c de k en c es el carácter lineal no cero multiplicativo. Bueno, todo eso, ¿no? Dada por phi x de una función es la función de evaluación, es f de x. Para todo, f en c de k. ¿Está bien? Bueno, entonces ya habíamos visto, ¿no? Phi, ya habíamos visto que sí es un carácter. Está en m de c de k. Como es un álgebra de Banach, de hecho es hasta continuo, ¿no? Pero aquí hasta se puede probar que es continuo, sin necesidad de utilizar el teorema que dice que todos los caracteres son continuos en álgebras de Banach conmutativas, ¿no? Y con unidad. Entonces esta es un álgebra de Banach conmutativa con unidad de las funciones continuas definidas en k. Entonces veamos que phi es inyectiva. Phi es inyectiva, ¿no? Entonces, pues fíjense, como tomo dos, ¿no? Sean x distinto de y elementos en k, ¿no? Y k es un espacio métrico, bueno, está contenido en un espacio métrico, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, pues quiero definir una función continua de tal manera que valga en x valga distinto de y. Pues como es un espacio métrico se puede hacer de manera muy fácil porque dice sea f0 de de k en c dada por f0 de un z, vamos a decir, va a ser la distancia. Como es espacio métrico puedo sacarle distancias de z a y, digamos, ¿sí? Entonces esta es una función continua f0, aunque es real, pues podemos suponer que los reales están continuos en los complejos. Entonces f0 es una función continua definida en k, ¿sí? Y bueno, eso es
pues inmediato, ¿no? Porque la distancia de Z a Y menos la distancia de W a Y, pues es menor o igual que la distancia de Z a W, ¿no? Es una de las propiedades o de los primeros ejercicios que uno hace cuando es espaciométrico, ¿no? Entonces va a existir, más bien, entonces además f0 de x pues es igual a la distancia de x a y, y como son distintos, entonces esto tiene que ser distinta de 0, pero 0 es igual a la distancia más bien de y a y, que es f0 de y. Entonces tenemos que con esta función phi x de f0 es distinta de phi y de f0. Entonces, como funciones son distintas, porque pues para que sean iguales necesito que en todos los puntos sean lo mismo, y hay un punto donde no son iguales. Entonces, pues phi mayúscula de x es distinto de phi mayúscula de y, ¿no? Entonces phi es inyectiva. Es inyectiva. Y entonces acá es donde les digo que aquí fue importante que existiera una función continua que separara estos dos puntos, ¿no? Entonces, de hecho, esto es lo que ustedes conocen por los teoremas estos de Stone-Weierstrass, que es una... Recuerden que hay una hipótesis que dice que necesitamos que el subálgebra de funciones separe puntos, o sea que existe una función tal que, más bien, dados dos puntos x y y distintos, existe una función que valen distinto. Entonces, eso es lo que se necesita acá. Pero eso se puede probar, de hecho, en general, si ustedes saben topología. Si K es compacto, esto se puede probar en un resultado de topología. Y Hausdorff. Entonces existe una función continua definida en K, tal que f0 de x es distinta de f0 de y. Es decir, lo que estoy probando acá, lo que estaría diciendo es que este resultado en realidad no solo vale cuando K es un subconjunto de un espacio métrico compacto, sino cuando K es cualquier compacto Hausdorff. Lo único que necesito en esta parte para probar que es inyectiva es que existe una función. Y eso sale porque en realidad los compactos satisfacen el axioma de, más bien la propiedad de ser completamente regulares, y ahí sale una función. O sea, digamos que tendríamos que saber topología para poder decir esto. Pero bueno, lo pueden checar, hasta está en Wikipedia. Si ustedes ven, compacto Hausdorff implica completamente regular. Entonces hay que pasar, creo que por algo por el medio. Compacto Hausdorff implica localmente compacto, y entonces localmente compacto Hausdorff implica completamente regular. Pero bueno, olvidándonos de eso, para nuestro caso ahorita ya sabríamos que la phi es inyectiva, sabiendo que vale más general. Entonces la phi es inyectiva, ¿sí? Ahora vamos a ver que la función es sobre, ¿sí? Phi es sobre, ¿está bien? Entonces, ¿qué hago? Pues tomo una, ¿qué? Tomo una, ¿cómo le puedo decir? Uy, es que no sé cómo ponerle acá, porque las Fs también lo estaba usando para funcionales, ¿verdad? O sea, que hay algo raro, porque los elementos de las funciones lo está llamando F, y también los elementos de M gato. Entonces, fíjense, vamos a ponerles mayúscula, sea F en M gato de C de K. Es una función lineal continua multiplicativa no cero. Bueno, es una función lineal multiplicativa no cero. En particular es continua, como ya sabemos, por ser álgebra de Banach. Bueno, entonces, pues tomen una, ¿no? Entonces,
cuando ustedes definen el kernel, a ver, espérame. Ajá. Entonces, como ustedes ya saben, el kernel de esta funcional, de este carácter f, es un ideal máximo. Esto ya lo probamos en el teorema de ideales máximos. Entonces, por la proposición anterior, que tenemos que cualquier ideal máximo es el kernel de una función. Fíjense, lo voy a poner por acá. Nosotros probamos que el kernel de, más bien, cualquier ideal máximo es el kernel de una función de evaluación. De un carácter de evaluación, ¿no? Se puede decir. Entonces, por lo anterior, vamos a poner existe un y en K tal que el kernel del f, del carácter f, es igual al kernel de la función evaluación phi. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, fíjense, de aquí vamos a deducir, por demostrar, que f es igual a phi, ¿no? Nada más sabiendo que los kernels son iguales, ¿no? Entonces, pues tomen cualquier función f en C de K, ¿no? ¿Sí? Lo que queremos ver que son iguales, ambas están definidas en C de K. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si agarran que sería f menos la otra que sería phi de f por la identidad que sería por 1, la función 1, ¿no? Esta está en el kernel de phi, ¿no? Porque ustedes le aplican phi como es lineal, pues les va a quedar phi de f menos phi de f es 0. Pero como son iguales, es el kernel de f, entonces, pues nos va a quedar que que nos va a quedar que f de f, más bien f de phi de f por 1 también vale 0, pero como es lineal, entonces va a quedar f menos phi de f de 1 es igual a 0. Entonces, como f de 1 es igual a 0 por ser lineal multiplicativa, no 0, entonces va a quedar que f de f es igual a phi de f. Entonces, f es igual a phi, ¿no? Entonces, la phi grande es una biyección, ¿sí? Entonces, lo único que nos hace falta probar es que la función es efectivamente continua. ¿Está bien? Entonces vamos a probar ahora que la función phi mayúscula es continua. Entonces fíjense, ¿por qué es continua? ¿Phi de dónde va? Phi va de K en C de K, ¿no? Entonces, en M, perdón. No, en C de K no. En M gato de C de K. A esta le estamos pegando la topología de Bill-Estrella, la M gato de C de K, ¿no? Bueno, entonces, pues fíjense, tomen x0, ¿no? x0 en K. Vamos a probar que es continuo, ¿no? Como y epsilon mayor que 0. Como F1, si ustedes dan perdón, y epsilon sean x0
x. Entonces, punto. Sean epsilon mayor que 0 y f1 hasta punto fn en CDK. Puntos ahí. ¿Por qué estoy tomando esto? Porque para este de acá voy a utilizar la topología débil estrella. Entonces recuerden que la topología débil estrella es aquella que está dada por puntos en el CDK en este caso. ¿Está bien? Entonces por eso estoy agarrando esos. Fíjense. Entonces sean epsilon mayor que 0 y f1 hasta fn en CDK. Como todas estas son continuas, entonces, ¿sí? Y x0 está ahí, entonces va a existir una vecindad. Existe B, una vecindad abierta si quieren, de x0, ¿sí? Tal que cada vez que estén en Y, en B, les va a pasar que fi de Y menos fi de x0 es menos fi de x0 es menor que epsilon, y esto para toda i igual a 1 hasta n. Es decir, estoy utilizando la continuidad de cada función continua f1 hasta fn. Entonces va a existir una vecindad abierta de x0, la intersección de todas las vecindades para f1 hasta fn que me determinan la continuidad en x0, de tal manera que pase esto, ¿sí? Pero esto de acá, ¿sí? No es otra cosa, fíjense, que esto de acá no es otra cosa que la función de evaluación phi y en f de fi en fi menos phi x0 en fi, y estoy diciendo que esto es menor que epsilon para toda i igual a 1 hasta n, ¿no? Entonces, esto es lo que queríamos hacer, porque nosotros queríamos ver que la función era continua, ¿no? Entonces queríamos agarrar un abierto del 0. A ver, espérenme.